es mucha y obreros faltan ya. Llenad ya de Cristo al mundo sin desmayar. Sembremos la semilla para eternidad. Contento en aquel día, mi Salvador dirá: ven, siervo fiel y bueno, mi Padre te amará. Tus penas han pasado, coronas ceñirás, victorias obtenido, en gloria vivirás. Alzad vuestros ojos, los campos blancos están, la mies es mucha y obreros faltan ya. Llenad ya de Cristo al mundo sin desmayar. Sembremos la semilla para eternidad. Aleluya. ¿Les gustó, hermanos? Llena mi corazón, hermanos, este canto, porque dice este canto que en aquel día nuestro Señor nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a cantarlo, hermanos. ¿Gustan prender el ventilador, hermanos? Está muy caliente el asunto. ¿Gustan abrir las ventanas? Vamos a cantarlo, hermanos, para la gloria del Señor otra vez, y después le voy a invitar que le digan al hermano Rubén González que se los enseñe para la gloria del Señor. Vamos a cantarlo nuevamente, si pueden ustedes. Himno 37 juvenil, hermanos, del nuevo himnario juvenil, hermanos. Es una nueva recopilación que hizo el hermano Javier Corona. Y hermanos músicos, apréndanselo. Vamos a tratar de cantarlo para la gloria del Señor. Anhelo dar de gracia lo que de gracia dio el Cristo victorioso que mi alma transformó. No puedo detenerme, mi vida debo dar. Las almas ya se pierden y hay que predicar. Alzad vuestros ojos, los campos blancos están, la mies es mucha y obreros faltan ya. Llenad ya de Cristo al mundo sin desmayar. Sembremos la semilla para eternidad. Mas hoy con diligencia me debo presentar. Con Cristo mi Maestro quisiera me aprobar. La obra de los siglos demanda sin tardar de íntegros obreros libres de pecar. Alzad vuestros ojos, los campos blancos están, la mies es mucha y obreros faltan ya. Llenad ya de Cristo al mundo sin desmayar. Sembremos la semilla para eternidad. La Biblia es el mensaje que debo bien usar para que la doctrina defienda sin cesar, llevando la palabra. Yo debo persistir
para que por su gracia salve a que ha de oír. Alzad los ojos, los campos blancos están, la mies es mucha, y obreros faltan ya. Llenad ya de Cristo al mundo sin desmayar, sembremos la semilla para eternidad. Contento en aquel día, a Salvador dirá: ven siervo fiel y bueno, mi Padre te amará. Tus penas han pasado, corona ceñirás, victorias tendrás, gloria vivirás. Alzad vuestros ojos, los campos blancos están, la mies es mucha, llenad ya de Cristo al mundo sin desmayar, sembremos la semilla para eternidad. Aleluya. Tomen ustedes su asiento, hermanos. La semana pasada, antepasada, hermanos, veíamos unas hojas, hermanos, que era importante poder leer, hermanos, correctamente. Y vamos a leerlas nuevamente, hermanos, para la gloria del Señor. La lectura de comprensión. De hecho, hermana Janet, no sé si lo recibió usted allá en Manzaclán, hermanos. Le escaneé esta documentación, hermanos, hermana. Y bueno, es la comprensión lectora, lectura oral, lectura de comprensión, hermanos. Y fíjense, hermanos, que es importante que cuando en días pasados hicimos allá en la iglesia, llegó un hermano nuevo, hermano, gracias a Dios, el Señor lo está cambiando de ser un hermano borrachito, una persona borracha, ha llegado con su familia y el Señor le está tratando con él y que está cambiando, hermanos. Y hicimos un concurso por el Día de la Biblia, hermanos, el libro de Hechos, y me decía él: hermano, yo no he leído, pero no entiendo lo que leo, hermano. Y si lo leo, se me olvida al rato. Fíjese que también igual, aquí decía algo, hermanos, que cuando podamos leer, hermanos, echemos a volar nuestra imaginación, que lo que leamos podamos imaginarnos, para que en base a eso, hermanos, usted haga figuras mentales, y en base a eso, hermanos, la enseñanza quede grabada en la mente y en el corazón, hermanos. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos, por la gloria del Señor. 4 personas que me ayuden a leer, hermanos. ¿Quién dice yo, hermana? 3, hermano. Hermano. No todo, hermano, la lectura desde el inicio hasta aquí, hasta el final. Hermano. Y 9 y 10, hermana. Nomás que sí, hermanos, ¿sí hay micrófono, hermana? Ah, bueno. Nos ponemos en pie, hermana, y nos acercamos el micrófono para que los hermanos en Mazatlán nos escuchen también. Hermanos, vayamos imaginando las cosas y hagan ustedes un resumen en su cuaderno. De lo que usted escuche, haga una figura mental en su cabeza y después, hermanos, ¿se acuerda usted que pusimos acá del lado izquierdo algunas palabras que eran difíciles de comprender, hermanos? Hito, no recuerdo cuál otras, pero hermanos, aquí esas palabras muchas veces si nos pasa como el francés, hermanos, si decimos etoile, pues sabrá que dice el hermano, pero si sabemos francés dice, es que es estrella. Igual nos pasa con las palabras de difícil comprensión, hermanos. Si no tenemos el concepto en nuestra cabeza qué es, pues muchas veces nuestro conocimiento queda en blanco, hermanos. Entonces de ahí la importancia que usted, si no sabe alguna palabra, la subraye o la escriba y la investigue, hermanos, para la gloria del Señor. Hermana, ¿se me auxilia usted? ¿Es todo esto? Hasta acá. Hermanos, entonces pongamos atención. Hermanas, si nos volteamos para allá para que nos escuchen los hermanos. Y nos hacemos figuras mentales y hagan ustedes
en su cuaderno un resumen de lo que escucha usted. Adelante. La comprensión lectora. Vamos a entender por lectura al proceso de comprensión e interpretación de los textos escritos. Es un proceso mental exclusivo de los humanos que nos permite, en este acto, interpretar los símbolos escritos de una lengua determinada. Comprender el contenido de lo que se lee es lo esencial. Para lograr la comprensión total, se debe practicar otras habilidades que permitan sacar el mayor provecho de la lectura, tales como la observación, leer cuidadosamente palabra por palabra, sin saltar oraciones o cambiar palabras. Mientras se lee, hay que procurar que nuestra imaginación se encuentre en el texto. La memoria debe estar alerta para retener las ideas y poder recordarlas cuando termine la lectura. Si al finalizar de leer no recordamos nada de lo leído, significa que la atención, imaginación o memoria no han funcionado como debería. De aquí se desprende que la lectura sea un proceso de comprensión, puesto que si no se comprende el texto que motiva la lectura, esta no se realiza adecuadamente o en toda su plenitud. Este será, pues, el objetivo principal de la lectura. No todas las lecturas son iguales. Hay algunas en las que nos valemos de los sentimientos para entenderlas, interpretarlas y posteriormente emitir un juicio. Son las lecturas con valor ético. Hay lecturas sencillas que se realizan sin dificultad y de ellas obtenemos información. Son en general las que aplicamos a las revistas y periódicos. Hay otras, en cambio, que son más complejas, como de los libros científicos. La lectura de estos libros exige mayor esfuerzo que las demás. Deben ser interpretadas y en ocasiones enjuiciadas, y aunque de difícil comprensión, nos permite crecer intelectualmente y adquirir conocimientos y cultura. Gracias, hermanos. Hermanos de Mazatlán, su resumen. Los escuchamos, hermanos, si se pueden acercar al micrófono. ¿Quién dice yo, hermanos? Adelante, hermana, si se puede acercar al micrófono, hermanas, para que lo escuchemos nosotros acá. Lo que puede es un proceso que hace comprender lo que se ve y podamos sacar el provecho de Perdón, hermana, como que la escuchamos cortada. ¿Se puede acercar un poquito más al micrófono, hermana? Sí, hermano. Gracias, hermano. La comprensión es un proceso mental de los humanos, comprender lo que se lee y que podamos sacar el mayor provecho de las palabras. La memoria debe estar alerta para retener y poder comprender el texto. Este será, pues, el objetivo de la lectura. Algunas lecturas nos daremos por medio de los sentimientos, otras son más complejas como las de los científicos. Hasta ahí fue lo que pude captar yo en esta. Bueno, gracias a Dios, gracias, hermana. Fíjense, la hermana, hasta las mismas palabras que el texto, ¿verdad? Escribió, pero no se trata de hacer las mismas palabras, sino de lo comprendido, hacer a lo mejor un diagrama, hermanos. Y en base al diagrama, que quede más grabada en la mente lo que nos dijo el texto, ¿verdad? Algo que me llama la atención, hermanos, es la comprensión lectora. Debemos de tener la atención y la imaginación y la memoria activas. Si no tenemos esto, hermanos, la figura mental no se llega a la cabeza. Si está usted leyendo y llega, mamá, fíjate que mi hermanito ya se cayó, que está haciendo, la atención no está correcta, hermanos. Entonces, debemos de estar en un espacio más o menos que podamos concentrarnos y poder poner atención, la imaginación y la memoria. Dice, si no han funcionado, la lectura no se hizo correctamente o no se hizo para que tengamos aprendizaje. Y es lo que le pasaba al hermano, hermanos. El hermano pues sí leía, pero a lo mejor pensaba en otra cosa o estaba en su atención en otra cosa y no ponía la atención debida y no se hacía la imaginación. Cuando habla acerca de la palabra de Dios en Mateo, hermanos, por ejemplo, cuando Juan estaba encarcelado, necesitaríamos imaginarnos cómo estaba Juan encarcelado y cómo manda a sus discípulos a preguntar al maestro, ¿eres tú o esperamos a otro? Y les dijo el Señor Jesucristo, debemos estar imaginándonos cómo están ahí conversando, hermanos, para que podamos tener el aprendizaje en nuestra cabeza. Hermanos de aquí, alguien que hizo en la parte trasera, que haya hecho su resumen. Hermana.
Si gusta darle el micrófono, hermano. La comprensión, perdón. Lectura de comprensión. Es el proceso mental exclusivo de los seres humanos. Comprendemos y practicamos nuestras habilidades. Nuestra imaginación debe estar ahí, alerta para comprender lo leído. Existen lecturas sencillas, como por ejemplo de periódicos y revistas, y lecturas más complejas como científicas, aunque de difícil comprensión nos permite adquirir un mayor conocimiento. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿En medio, hermana? Pásele, por favor, el micrófono. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Yo lo que alcancé a captar es que la comprensión lectora dice que es comprender el contenido de lo que se lee, es lo esencial. Mientras se lee hay que procurar que nuestra mente esté en el texto, la memoria y nuestra imaginación. También escuché que hay lecturas sencillas que comprendemos con mayor facilidad, así como también hay lecturas más completas que se nos dificultan más en comprender y son de mayor provecho para nosotros. Fíjese que también leí hace unos días, hace como 4 semanas, hermanos, un escrito del Instituto Politécnico Nacional que decía, gracias, hermana, si usted lee un texto científico y no lo entiende, pues investigue las palabras, pero léalo, y en base a eso le va a sacar un beneficio, hermanos, aunque usted no entienda, pero le va a sacar un beneficio porque a lo mejor si los médicos, hermanos, que sus lecturas son muy de bacterias y de no sé cuántos bichos, hermanos, o de muy técnicas, si lo leemos a lo mejor igual a la primera instancia no vamos a poder, nuestro entendimiento va a quedar en cero, pero si usted investiga de qué se trata cada una de esas palabras, pues va a sacar beneficio, hermano, va a sacar beneficio y entonces ya no va a ser el mismo, va a crecer. Hermano de la parte trasera, pásese para adelante, hermano. Es difícil, ¿verdad? Estas últimas clases. Lea usted, hermano. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? ¿Quién? Bueno, aquí tengo el texto. ¿Quién? Es lectura oral. Léalo, hermanos, para que un poquito respire, ¿verdad? Bueno, adelante, hermanos, para que mejore. Vamos a poner atención, hermanos de Mazatlán, y participan ustedes. Lectura oral, todo esto. ¿Quién la tiene la lectura oral? Préstamelo, hermano. Gracias. Adelante, hermano. Sí, desde aquí, lectura oral hasta aquí. Lectura oral. El primer paso que debemos dar afinando nuestras dicciones, ya que gracias a la emisión limpia de los sonidos obtendremos la verdad, los verdaderos significados expresados para una transmisión eficaz de significados, es decir, para un verdadero proceso de comunicación en el que podamos retroalimentar, si es necesario, el mensaje previamente recibido. Los objetivos que se deben alcanzar son purificar la palabra, hablar, alejar los vicios en la pronunciación y empezar a abstraer, a comenzar a familiarizarse con las expresiones y términos que nos ayudan a la exacta decodificación del mensaje. Es el primer paso que debemos de dar. Para ellos hay que saber darlos. Instrucciones. Acostumbrar a leer adelante de la línea. Agilice el movimiento de los ojos. Ponga en práctica las curvas de entonación. Haga las pausas señaladas a través de los signos de la puntuación de acuerdo con las siguientes instrucciones. Cuente en silencio un espacio de tiempo si trata en coma. 2. Si es un punto o coma. 3. Si se trata de 2 puntos. Y finalmente, 4. Espacio-tiempo si es en punto. La entonación de la lectura nos diferenciará en el punto y seguido del punto y aparte y del punto final. Aunque emplean los signos de puntuación sean tantos flexibles, debe de ser tomados en cuenta
pues son los hitos que ayudan a nuestra mente a seguir el pensamiento del escribe. La puntuación es psicológica y varios a lo largo del tiempo, tal como varias en la sensibilidad y varias en la manera de sentir del hombre y el modo de expresar este sentimiento. Tenga en mano un lápiz y subraye las palabras difíciles, interesantes y desconocidas que encuentran en el texto. Gracias, hermano. Hermanos de Mazatlán. Gracias. Pues pásese a la segunda, hermano. Gracias, hermano. Su resumen, hermanos. Acérquese al micrófono, hermana. Gracias. A ver, en esta lectura oral, lo que yo comprendí es sobre afinar las dicciones. La importancia sobre no caer en los vicios de lo que es el lenguaje y ser realmente un buen receptor para codificar el mensaje. Además de respetar lo que es los signos ortográficos, darle su espacio porque así podemos entender mejor el texto. Y darle la entonación, las pausas, los signos que pudieran estar ahí implícitos en el texto. Y además resaltar lo importante que podamos considerar con lápiz o con marca texto para poderla comprender mejor y expresarlo también para que el receptor la pueda retener bien lo que el texto de la lectura. Gracias, hermana. Qué bien, hermano. Gracias a Dios. Hermanos de aquí. ¿Alguien? Hermano Iván. Hermano, el micrófono. Gracias, hermano. Bueno, lo que entendí de la lectura Sí, oral me dejó 3 ideas principales, que es la emisión, la transmisión y la comunicación que forman un entorno, y que esto nos ayuda a su vez a tener una retroalimentación a nosotros mismos. Los consejos que nos da para poder hacer una lectura oral acorde es leer delante de las líneas, agilizar los ojos, hacer pausas, contar los silencios y checar los signos de puntuación. Y además de esto nos dice también que en la lectura oral debemos de subrayar lo relevante y subrayar también los términos que nos ayuden a decodificar el mensaje. Gracias, hermano Iván. No es lo mismo decir ¿cómo? ¿Verdad? No es lo mismo la expresión que hacemos con los signos de muchas veces leemos y ahí en la Biblia, hermanos, los salmos, luego hay interrogaciones, hay admiraciones y leímos igual, no hacemos la acentuación debida y la lectura es simple, pero imagínense el salmista en el Salmo 53, hermanos, he pecado y se siente aquel David miserable y lo leemos normal, pues no va a ser el impacto que debiera a los oyentes, hermanos. Pero si marcamos los signos de interrogación y admiración y normales, hermanos, pues va a ser un impacto para la gente, hermanos, que podamos escuchar el Isaías 53, por ejemplo. Tantas cosas, hermanos, que debemos de aprender. Algo importante, hermanos, si usted está con niños que usted no sigue la lectura y se distrae con mucha facilidad, agarre su dedo, hermano, y ponga su dedo en la lectura y váyalo siguiendo, hermano, váyale siguiendo. Y adelante de la lectura, usted vaya siguiendo, hermano, su lectura para la gloria del Señor, y así vamos aprendiendo más rápido, hermanos, a leer. Si usted tiene niños pequeños y que apenas están iniciando, acuérdese con su dedo. Hijo, a ver tu dedo, y recuérdele su dedo, para que pueda él aprender a leer correctamente, hermanos. Y también importante, hermanos, si están haciendo una copia, igual, hijo, tu dedo, ¿dónde te quedaste? Porque luego están acá los niños escribiendo y ya después se distrayeron y ya no supieron dónde quedaron, hermanos. Lo que nos pasa con nuestros hijos. Entonces escribieron otra cosa, su dedo acá y escribiendo acá. Su dedo acá, acá vas, hijo. Fíjese qué importante es nuestro dedo, ¿verdad? Hermana. Sí, hermana, su micrófono. Pienso que también eso es por la falta de atención de lo que estás leyendo, como que Sí. no estás poniendo atención a lo que estás leyendo y te pierdes, ¿en qué está? Nomás estás copiando o repasando, pero no estás como para decir, si te pierdes un momento, más o menos recuerdas la última palabra, la idea, aquí estaba. Aquí estaba, ¿verdad? Y por eso subrayar, hermanos,
Bueno, ya mi esposa ya me compró esta Biblia, les voy a presumir mi Biblia, pero es nueva. Pero la otra viejita, hermanos, está por eso me gusta, hermanos, porque tengo algunas señalizaciones, está algunos subrayada, aunque dijo un hermano, yo no quisiera hacerlo eso a mi Biblia. Bueno, agarre una Biblia viejita, personal y subráyela. Bueno, esta me daría mucha pena comenzar a rayarla, ¿verdad? Pero adelante, hermana. Perdón, hermana, el micrófono, acá está. Yo tengo en mi recámara Sí, hermana. mi Biblia personal, es una Biblia de estudio, Sí. y no sale de mi recámara porque ahí yo tengo subrayado, yo tengo anotaciones con Sí. lápiz, o hay partes que están con marcatextos, algunas Sí. palabras que yo estaba buscando, y esa es personal mía, nadie la agarra, es mía. Bueno. Entonces podemos tener así como... Cuidado con la Biblia de la hermana. No, claro, de hecho está en mi recámara porque Sí. es con la que yo estudio, con la que yo leo. Y era lo que yo les decía a los hermanos, Sí. es que son como, la Biblia dice que es nuestra espada, y nuestra espada ya tiene nuestra huella, nuestra forma de nuestra mano. Y yo así la comparo con mi Biblia que tengo ahí, Sí. ella tiene la forma de mi mano, y ya la conozco bien, Pues sí, porque tenemos muchos años. y yo y mi Biblia ahí. Ajá. Compañeros seremos, mi Biblia y yo. Gracias a Dios, hermanos. Hermanos de Mazatlán, ¿algún comentario? Acérquese al micrófono, hermanas. No, ningún comentario, hermanos de Mazatlán. Bueno, yo los veo, ustedes me ven así, yo los veo acá, ¿verdad? Bueno, hermanos de Mazatlán, ¿algún comentario? Acérquese al micrófono, hermana. Bueno, es lo mismo que ustedes escribieron en su cuaderno, hermanos. Dice, objetivo de la lectura, purificar la palabra hablada, alejar vicios de pronunciación. Por ejemplo, el hermano Joel, a la fecha, hermanos, no puedo pronunciar correctamente. ¿Cómo se pronuncia, hermanos? Seguro así lo escuché. Atlas. Fíjese qué Atlas. importante, hermanos, y bueno, yo por eso no me metí a seguros Atlas, a vender seguros porque me daba pena. Sí, Mazatlán. Perdón, hermanos, pero son vicios de pronunciación que desde muy chiquitos, hermanos, no hemos sabido pronunciar correctamente, hermanos. Y qué importante que nosotros nos demos cuenta. Si alguno le dijo, hermano, no pronunció bien, no se enoje. Dice que el sabio recibirá la corrección y será más sabio, y el necio se enojará. Entonces, hermanos, si un hermano le dice, hermano, pronunció usted mal, gracias, hermano, ¿cuál fue la palabra? Para que yo aprenda, hermanos. Sí, hermano. Perdón, hermanas. Sí, hermano, Sí, si usted me permite el comentario, adelante, hermana. para poder mejorar este tipo de pronunciación, Sí, ponga su lápiz en su boca sí. y constantemente pronuncie la sílaba compuesta. A ver. Como cla. A- Con un lápiz en su boca constantemente y así lo va a poder superar. A ver, hermana, ¿me puede enseñar cómo? Esta es una pluma. Sí. Pone en su boca, la. Al principio se le va a complicar. Sí, hermana. Finalmente lo va a lograr. Gracias, hermana, es importante, fíjense en qué buena técnica que nos acaba. Hermanos, nuestros niños tienen problemas de pronunciación. A lo mejor el hermano Joel ya le da pena aquí hacerlo con ustedes, pero sí es importante, y ¿por qué no hacerlo? Para bendición nuestra, ¿verdad? Hermano, el micrófono para el hermano, por favor, hermanos. ¿Quién iba? ¿No, nadie? Se asustaron. Les dio miedo poder ¿quién iba a ser? Sí, hermana. Adelante. Es que yo únicamente lo que iba a decir es que sí es cierto que hay ejercicios que ayudan porque a veces Sí, hermana. tienen alguna dificultad en la lengua, porque mi niño, el más chiquito, cuando estaba pequeño se le dificultaba decir palabras con R o cosas así, y yo le llevaba con una maestra que es también educadora y le daba ejercicios de lenguaje,
incluyendo a veces había uno que era ejercicio que se ponían mermelada en toda esta parte Ándale. y lo hacían a tratar de limpiarse. Oiga, con su ese, propia lengua. ese sí me gustó. O sea, pero, o sea, hay diferentes ejercicios que Sí, ellos hermana. usan para ayudar, porque a veces no es porque no quieras o por falta de educación, o no sé cómo mencionarlo para poderlas pronunciar. A veces es una dificultad que tienen en el lenguaje. Luego hay malos, bueno, el fresnillo le dicen, o no sé, algo tiene su tecnicismo, hermano, en cuestión de alguna membrana más justa, menos justa, pero con el uso y con la atención de ustedes, hermanos, va a ser de bendición que nuestros hijos pues puedan pronunciar correctamente y no tengan el problema que el hermano Joel tiene, para la gloria del Señor. Entonces, eunuco, hermanos, ¿cómo se dice? ¿Eunuco? Eunuco. Y el hermano decía eunuco. Fíjese. Entonces, hermanos, junto a aguas, no junto a aguas. Junto a aguas. Entonces, luego muchas veces es falta de atención de la misma palabra, hermana. Hermana, el micrófono para la hermana, hermanos. ¿Cómo se pronuncia? ¿Amos o amos? Ah, importante, hermanos. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo dividimos la ¿Amos sílaba, o hermanos? amos? Amos. Pero, ¿y el acento? Amos. Amos. Acentuamos, ¿verdad? Acentuamos, entonces por eso es amos. Si no tuviera acento es amos. Hermano, Sí. ¿cómo se pronuncia? ¿Capernaum o Capernaum? A ver, chequemos la palabra, hermanos. Chequemos la palabra. ¿A dónde está, hermanos? Búsquenla en la Biblia. Capernaum. Hermanos de Mazatlán, ¿ya lo encontraron? Ya se cayó ya algún hermano. Busquen Capernaum, hermanos. Y me dicen en dónde. ¿Ya buscamos Capernaum? A ver, vamos. ¿Cómo se dice, hermano? ¿En dónde está, hermano? ¿En qué pasaje está? Acérquese, hermano, al micrófono porque no lo escuchamos. Mateo 11:23, hermano. Gracias, hermano. Busquen Mateo 11:23, hermanos. No lleva acento, ¿eh? Ahí también igual, hermanos. Ahí luego muchas veces es error de dicción y de separar correctamente las sílabas, hermanos. Por ejemplo, aquí hay A y U, ¿verdad? Capernaum. Capernaum. Sí, hermana, adelante. A ver, aquí la hermana nos va a explicar. Adelante, hermano. Adelante. Sí, es que voy a escribir. Le tomo. Si quieres, sí, Ya, aquí los adelante, escribo. hermana. Si quieres, está bien, sí. Es que, como vimos, Capernaum no tiene para primera. Sí. Lo primero es que no tiene acento. No podemos decir que la palabra sea esdrújula. Entonces, o es una palabra grave o es una palabra aguda. ¿Y qué significa eso? Que o tiene la acentuación en la última sílaba o en la penúltima sílaba. Entonces, la última, nosotros separamos Capernaum. Y vemos que es grave porque en las reglas de acentuación
Cuando una palabra es aguda, se acentúa si la palabra termina en N, en S o en vocal, como corazón, se acentúa porque termina en N. Cuando decimos iré, termina en vocal y se acentúa. Y así, si termina en N, S o en vocal, la palabra cuando es aguda se acentúa. Si no se acentúa, bueno, aquí vemos para empezar que termina en M. Entonces, esta palabra, de hecho es aguda, perdón hermanos, porque si fuera grave, esta palabra gramáticamente se tendría que acentuar, porque no termina ni, perdón hermanos, ya me hice bolas. Si la termina en M, entonces vemos que aquí, como por ejemplo, la palabra lápiz, ¿se acentúa o no se acentúa? Sí. Sí, porque termina en una palabra que es diferente de N, S o vocal. En las palabras graves se acentúa solamente si el final es diferente de N, de S o de vocal. Entonces vemos que aquí no termina en diferente de N, S o vocal. Si fuera una palabra grave tendría que acentuarse, si la entonación estuviera aquí. Pero como no se acentúa, la entonación va hasta el final. Capernaum. Es como en la última sílaba. Como en lápiz, dijimos, termina en una palabra diferente a N, S o vocal, la acentúo. Por ejemplo, ya cualquier otro término, si esta fuera por ejemplo, aquí vemos que si estuviera así, tendría que decir lápiz, porque no termina, no la acentuamos porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, esta palabra sí es como aguda, termina. Sí. Pásale el micrófono, hermano. Bueno, sí, hermana. Bueno, adelante. Fíjense nomás de un acento, hermanos, por un acento, lo que nos sucede a la hora de la expresión hablada. Hermana, explícanos. Hermana. Sí, hermana, sí, adelante. Voy a ver, para que nos escuchen los hermanos de Mazatlán. Ortográfico y el otro. De hecho, es que lo que estaba comentando Sara está explicando las reglas del acento ortográfico, Sí, que hermana. es el que se marca. Pero ahorita nosotros en esta palabra tenemos un acento tácito. Es Ajá. uno que no se marca, que no se escribe, pero que se pronuncia. Por eso se escucha Capernaum. Se escucha Ok. un acento ahí en la U. Entonces separamos en sílabas, hermano. Capernaum. Capernaum. ¿Sí, hermana? Bueno. Se divide entonces las sílabas. Bueno. Lo dejamos pendiente y lo investigamos para la gloria del Señor y que quede bien claro, hermanos, cómo se pronuncia. Bueno, de todos modos, fíjense lo que dice Mateo 5:18, hermanos. Mateo 5:18. ¿Qué nos dice, hermanos? El que le encuentre primero. 5:18, hermanos. Mateo 5:18. Enseguida, hermano. Adelante, hermanos, léalo si usted lo quiere, lo tiene. Acérquese al micrófono, hermano, perdón. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gracias, hermano.
Ni una J, ni una tilde, hermanos. Lucas 16, 17. Adelante, hermana. El micrófono, hermana. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Una tilde, hermanos. Apocalipsis 22, 18 al 19, hermanos. Apocalipsis 22, 18 al 20, hermanos. 18 al 20. El que le encuentre primero, hermanos. El micrófono, hermano. Adelante, hermano. Allá el micrófono. Espere, hermano. Mateo 22, 18 al 20. ¿Qué nos dice, hermana? Mateo, ¿qué no dijo Apocalipsis? Apocalipsis, perdón. Sí. 22, 18 al 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Imagínense la importancia que tiene la tilde, hermanos, un acento en la palabra de Dios, hermanos. Por ello la importancia también igual que la identifiquemos y que pronunciemos correctamente para que, hermanos, nosotros no seamos de estas partes, ¿verdad? A lo mejor por desconocimiento, o por omisión mía o por desconocimiento de los signos ortográficos, podamos frustrar una tilde, hermanos, de la palabra del Señor. Por eso está. Entonces, hermanos, si sabemos el significado, hermanos, vamos a poder interpretar correctamente la palabra del Señor. De ahí la importancia de una tilde, hermanos, de un acento. Vamos a seguir con las lecturas, hermanos. Bueno, acá termino esto, hermanos. Alejar de vicios de pronunciación, empezar a abstraer. ¿Qué es abstraer, hermanos? Es algo interior, hermanos. Búsquenlo, hermanos, si no sabemos, busquémoslo. A ver, hermano, ¿qué definición abstraer? Yo busqué que abstraer es separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. Enajenarse de los objetos sensibles para entregarse a la meditación. Bueno, el hermano ahí separar y después meditar, ¿verdad? Entonces comenzamos a abstraernos en el interior, hermanos. Y después familiarizarse con la expresión, hermanos, eunuco o Capernaum, ¿verdad? Para que en base a eso pronunciemos correctamente la palabra, hermanos. Y términos que nos ayuden a decodificar el mensaje. ¿Qué es decodificar, hermanos? Correctamente, decodificar, hermanos. Interpretar correctamente la palabra, hermanos. Cuando leemos ahí, cuando construían el tabernáculo, hermanos, decían las basas. Y yo me he quedado pensando, ¿qué son las basas? Y luego al diccionario, hermanos. Por eso es importante subrayar y tener nuestros lápices listos. Y si sus hijos, hermanos, pueden subrayar y escribir a 3 tintas, qué mejor, hermanos, para beneficio de ellos. Yo no puedo, hermanos, pero he tratado y estoy tratando de poder escribir a 3 tintas. Pero va a ser de bendición su hijo, su hija. Si las mujeres son más detallistas, los hombres somos más hoscos. Pero si su hijo puede usted hacerlo, va a ser mejor estudiante para la gloria del Señor. Esto es lo que dice aquí el pizarrón, hermanos. Vamos a la siguiente lectura, hermanos. Perdón, ¿me dicen a qué hora son? Bueno, tenemos nomás unos cuantos minutos más. Lectura de comprensión. Hermana, el micrófono para el hermano. Después de esta lectura, examen, hermanos. Dice,
Después de esta lectura, examen, hermanos. Ya. Sí, pero sí hay examen, hermanos. Adelante. Lectura de comprensión. Una de las características importantes de la lectura es la que hace que el lector se involucre plenamente, es decir, emocional, intelectual e imaginativamente. Cuando nos sumergimos en el universo de una lectura, al salir de ella ya no somos los mismos, puesto que la realidad propia del texto nos ha aportado sus propios conocimientos, de tal manera que cuando lo comprendemos correctamente, por consecuencia, lo incorporamos a nuestro acervo cognoscitivo y recreará de múltiples formas lo que hemos leído. De aquí que la lectura de comprensión sea tan importante. Debemos de considerar que no todas las personas tienen la misma capacidad para entender lo que leen. Vamos aprendiendo a leer en la medida en que nos ponemos en contacto con textos que desde el principio nos resultan difíciles de interpretar y gradualmente vamos superando nuestras limitaciones hasta comprenderlos en su totalidad. De lo anterior podemos deducir que mientras más leemos, más capaces somos de comprender. Para superar en cierta medida esta dificultad, sugerimos que se lea con alguien que sí entienda el texto, o bien buscar otro más sencillo, que nos ayude a entenderlo. Se debe trabajar solo y repetir varias veces la lectura que presenta la dificultad hasta lograr pasar de un estado de menor entendimiento a uno de mayor comprensión. Sabemos que cuando verdaderamente se ha leído, sobreviene un estado de fatiga, ya que se pone en juego una intensa actividad mental, pero el resultado de una completa comprensión del texto nos permitirá apropiarnos de los contenidos y permitir que estos dejen huella en nosotros. Para conseguir lo anterior, podemos seguir los siguientes pasos. Punto A. Realizar una primera lectura general en silencio. Esto nos permitirá captar el tema que se trata y descubrir qué aspecto despierta nuestro interés. Asimismo, visualizaremos las partes que estructuran al libro, esto es, los capítulos, incisos, subincisos y los títulos de los mismos, en caso de que los haya, entre otras cosas. Una segunda lectura, hecha con más detenimiento, que tome en cuenta las ideas más importantes del texto, puede llevar a percatarnos de que no todos son iguales, no todos son de igual importancia, de que hay algunas que solo sirven de conexión. Por esta razón debemos tratar de encontrar cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias. Punto C. Investigar en un diccionario las palabras que presentan dudoso significado y hacer una nueva lectura. Punto D. Ya que se entendió completamente lo leído, hay que proceder a anotar y resumir. De esta manera estaremos ya emitiendo un juicio e interpretando lo que el autor ha querido decirnos en su libro. Gracias, hermana. Hermanos de atrás, para que no se me duerman, porque el hermano Joel los arrulla, hermanos. ¿Qué entendimos del texto, hermanos? ¿Qué escribimos? Hermano. Hermano, pensé que me iba a hacer así, pero no, nomás se rascó la oreja. Hermano, ¿qué entendiste, hermano? ¿Qué entendiste? Adelante, hermano, de lo que oyes, el micrófono para el hermano, hermanos. Yo lo que entendí es sí, hermano. que para tener mejor comprensión de la lectura tenemos que, no sé, buscar hay palabras que no entendemos y tenemos que buscarlas en el diccionario. Y también, por ejemplo, hay gente que pues ya tiene más experiencia en la lectura, ¿verdad? Si hay alguien que ya entiende no sé, el texto que vamos a leer, pues preguntarle y así tener una conclusión de más de lo que queremos aprender. Gracias, hermano, es buena la retención. Hermanos de la izquierda, hermana de la primavera. Para que respire, hermana. Cuando nos dormimos, hermanos, es porque no estamos respirando correctamente y por eso nos quedamos, porque nos falta un poquito de oxígeno en nuestro cerebro y nos dice descansa, descansa, descansa. Por eso por eso nos dormimos. Y luego si hemos trabajado mucho, pues mucho más, hermano. Por eso nos dormimos. Pero ya despertamos y nos quitamos del estado cómodo y entonces nos despertamos. ¿Ya ves? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Hermana, ¿qué entendió de la lectura?
¿No, hermana? ¿No? ¿Nada, nada, nada, nada? Estaba usted descansando, hermana. Bueno. Cero, ¿eh? Cero. Hermanos, de acá de esta izquierda, de la derecha, hermano, adelante. Adelante, Algo que hermano. se me hizo interesante, hermano, es que al adentrarnos en una lectura, después de ella ya no somos los mismos si comprendimos el mensaje, la lectura. Fíjese, nos mismo nos pasa con la palabra del Señor, hermanos. Si la leemos, el Señor, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado muchas veces. Voy meditando en la palabra del Señor o escucho una palabra que llena mi corazón. A mí soy un poco chillón, hermanos. Se me sale la lágrima. Porque el Señor toca mi corazón, hermanos, y me redarguye mi corazón, hermanos. Igual cuando he hecho mal con mis hijos o en alguna actitud que no está correcta, hermanos, le pido perdón al Señor cuando escucho su palabra. O viene en mi mente, hermanos, cómo me comporté, digo, ay, Señor. Todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego nosotros nos comportamos mal, hermanos. Pues ¿por qué? Porque no tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, hermanos, y que seamos nobles, que seamos nobles. Una nobleza no solamente es de riqueza, sino nobles de corazón para Dios, hermanos. Hermanos, de aquí enfrente, hermana, para que no... hermanos. Hermano, adelante. Hermanos de Mazatlán también. Adelante, hermana. No, adelante. Bueno, Y después los hermanos de Mazatlán. Yo resumí que una lectura se vuelve significativa cuando inviscuye lo emocional y lo intelectual. Somos diferentes al interpretar las diferentes lecturas que hacemos, porque tenemos diferentes experiencias con respecto a la lectura. Entre más lees, eres más capaz de comprender. Y si una persona ha leído poco, pues va a tener problemas al interpretar y al comprender, pero puede ir ganando experiencia conforme lo vaya haciendo. Da recomendaciones como para aprender o para leer mejor, que es realizar una lectura en silencio y rápida, después visualizar las partes que conforman como títulos, capítulos del libro o de lo que vamos a leer, y después tomar ideas importantes del texto. Para finalizar, lo que se pide es que busquemos las ideas principales, las anotemos y a su vez las resumamos para poder aprender. Fíjese lo que dice también la hermana, hermanos, importante. Luego mucho del texto, hermanos, no tenemos la idea. Entonces, ¿cuál es la esencia de lo que nos dijo? Entonces es importante buscar la idea principal y la idea secundaria, hermanos, del texto y ponerla, hermanos, para la gloria del Señor. Qué bendición sería que nosotros cuando hiciéramos esa lectura, ¿cuál fue la idea principal? Pues fue esta. Y la idea secundaria, pues esta también. Y es importante para la lectura, hermanos. Examen, hermanos. ¿Quién lee bien, hermanos? Bueno, alguien que no lea bien. Bueno, hermanos del medio, hermana, pase, hermana. Sí, hermana. Sí, hermana, adelante. Vamos a poner atención, hermanos, y vayan viendo las preguntas. Y en base a lo que usted escuche, va a contestar el examen, hermanos. Es importante porque es un examen diagnóstico para la gloria del Señor. Hermanos de Mazatlán. Perdón, nos faltó su participación, ¿verdad? Adelante, hermanos. Adelante, perdón, hermana, perdón. Enseguida, nomás de la... Muy bien. Vamos. Sí, hermana. Sí. También nos dio la hermana unos pistas, ayudas, ¿verdad?, de cómo aprender a leer mejor, cómo aprender
Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios. La hermana sí entendió bien, hermanos. Sí, gracias a Dios, hermana. Gracias, hermana. Bueno, examen, hermanos. Vamos viendo las preguntas. Dice, según el autor, la educación es, el resultado de la verdadera educación es, la educación actual parte de, bueno, ahí me faltó el parte de. Sí, hermano. Según la primera, según el autor, la educación es, el resultado de la verdadera educación es, la educación actual parte de, perdón, a lo mejor voy muy rápido, hermanos. Otra vez. Según el autor, la educación es, número 1. Estas son las preguntas del examen, hermanos. Le estoy leyendo para que los hermanos en Mazatlán las vean, las tengan, o si usted la quiere anotar, adelante. Perdón, hermanos, me equivoco de los espacios. La 3, la educación actual parte, es que, perdón, hermana, estoy así. Sí, hermana, ahorita lo vamos a leer, lo vamos a resolver. La 4, hermanos, en el segundo párrafo el autor sostiene que la nueva educación, en el segundo párrafo el autor sostiene que en la nueva educación, y puntos suspensivos. Aquí le faltó, ¿verdad? Perdón, es que estaba también escribiendo. Y 5, nomás son 5 preguntas. ¿En qué párrafo y línea el autor afirma que la formación de hábitos constructivos, conscientes y voluntarios en el alumno es el objetivo de la educación? Otra vez. ¿En qué párrafo y línea el autor afirma que la formación de hábitos constructivos, conscientes y voluntarios, no, conscientes. Sí, hermano. ¿Desde el inicio? Perdón, hermanos, es que a lo mejor estoy muy acelerado yo. ¿En qué párrafo y líneas, el autor afirma que la formación de hábitos constructivos, conscientes y voluntarios en el alumno es el objetivo de la educación? Es el objetivo de la educación. ¿Les faltó a alguien algo más? De todos modos, ahorita lo voy a poner aquí, hermanos, mientras la hermana lee. Y nomás que vamos a poner la imaginación activa, hermanos, en lo que lee la hermana, y resuelva usted lo que le pregunta, hermanos, ¿sí? Y me lo pasan ustedes en una hoja, ¿sí, hermana? Lo voy a recoger, hermanos. La 4. De todos modos, ahorita la pongo aquí, hermanos. En el segundo párrafo, el autor sostiene que en la nueva educación, puntos suspensivos. Ustedes la contestan como pueden. De ahí la importancia, hermanos, que cuando leamos estemos con los párrafos. Punto y aparte, ¿cuántos tiempos son? ¿Cuántos? ¿4 o 3? Pues si usted pone 5, a lo mejor se va a entender cuál es el segundo párrafo, hermano. De ahí la importancia, ¿verdad?
Le respira usted profundo, 1, 2, 3, 4 y se pasa al siguiente párrafo. Termina usted punto y aparte, 1, 2, 3, 4 y se pasa al siguiente. ¿Sí, hermanos? El espacio que demos va a ser importante. De todos modos lo vamos a leer 2 veces, ¿sí? Hermana. Pongamos atención, hermanos de Mazatlán. Desde acá arriba hasta acá abajo. Hasta abajo. Iglesia Esto está Cristiana. Perdón, hermana, este está tomado de un libro cristiano, fíjense, hermanos, esta lectura. Adelante, hermana, adelante. Gracias. Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana, Secretaría de Educación Religiosa, Instituto Tecnológico San Pablo. Lectura para el examen diagnóstico semestre propedéutico. La educación es, entonces, un proceso interior, el de la vida misma en desarrollo enriquecido, guiado y perfeccionado a la luz de valores e ideales últimos, el bien, la justicia, el amor, etc. Su resultado deben ser personalidades vigorosas, creadoras, fructíferas, capaces de ampliar los horizontes, elevar las ideales y perfeccionar las normas de la vida humana. Y no seréis adocenados a quienes desde pequeños se les enseña a someterse y conformarse a las normas consagradas por la tradición y la opinión pública, aun cuando sean irracionales e injustas. La educación ya no puede ser una simple materia o asignatura, un tema teórico, un asunto abstracto, sino más bien un aspecto, situación, problema o tópico de la experiencia típica y actual del alumno. Se toma al alumno tal como es, en su mundo presente, en su situación real, y participación de ahí se procura guiarlo a experiencias que están de acuerdo con las finalidades y las ideas que se persiguen. El propósito de la educación es hacer que esta experiencia mejorada y perfeccionada sea consciente, personal y no forzada por razones externas, tales como la simple disciplina o el miedo a la desaprobación social, y que llega a hacerse habitual, de modo de que el alumno entre en ella en un modo natural o espontáneo. Todos los materiales de enseñanza siguen teniendo un lugar importante como medios educativos, pero ya no constituyen el centro del proceso educativo. El centro, a la vez, la base es la vida misma del humano. El papel del maestro, lejos de disminuir en importancia, se acrecienta en significación y responsabilidad. Ya no es un simple tomador de lecciones, ni señalador de tareas, ni capaz de disciplinario, encargado de hacer trabajar a los alumnos bajo el peso de la autoridad o la amenaza del castigo, sino una guía, un consejero, un compañero de trabajo y de investigación, un amigo al servicio del alumno, en cuanto que le ayuda a distintas maneras a reconstruir su experiencia, a vivir su vida de un modo más pleno y fructífero. Siendo así, la preocupación del alumno no será eludir al maestro o escapar de él, sino que por el contrario buscará su compañía, su amistad y su ayuda. Los métodos que el maestro haya de emplear tiene que ser entonces mucho más amplio que el tradicional de exponer y tomar la lección o señalar tareas. Está constituido por todas aquellas actividades adecuadas para estimular el desarrollo y la expresión de la personalidad,
Esto le permite ser tan maestro cuando juega con sus alumnos o los conduce a una excursión como cuando les da la clase. ¿Cómo podríamos lograr éxito en la educación y limitándonos a dar lecciones acerca de la honradez y la justicia solamente? El papel del alumno en la nueva educación se toma efectivo y no simplemente de recepción de clases. El alumno ya no es nada más un tomador de notas y oyente de conferencias, sino un colaborador de la empresa de ampliar y perfeccionar su vida, un elemento efectivo y positivo en su propia educación. Lo último, hermano. Dice, tomado de Baez C, Principios y Métodos de Educación Cristiana, México. CREC. 1933. 1933. Principios y Métodos de Educación Cristiana, México, CRED, 1933, pp. Página. 25, 6. Ajá. Gracias, hermano. 33. Gracias, hermano. Tomada de Baez C, Principios y Métodos de Educación Cristiana, México, CREC, 1933, página 25-6. ¿Ya, hermanos? Según la educación según el autor, la educación es, el resultado de la verdadera educación es, la educación actual parte de. En el segundo párrafo el autor sostiene que la nueva educación. ¿En qué párrafo y línea el autor afirma que la formación de hábitos constructivos, conscientes y voluntarios en el alumno es el objetivo de la educación? ¿Ya, hermanos? ¿Me lo pasan, hermanos? Vamos a leerlo otra vez, hermanos. Vamos a leerlo otra vez y más que enseguida me lo pasan, hermana. Adelante, hermano. El micrófono, hermano. Otra vez, hermanos, Otra vez, hermanos, la hermana lo va a leer. Vamos a imaginar, hermanos, lo que está leyendo la hermana para que ustedes lo vacíen ahí. Y si la hermana le da un poco más de pausa en los párrafos para que usted, la última pregunta, pueda usted contestar. Entonces, nomás, hermanos, mucha atención, echemos a volar la imaginación, pongamos atención y fuerte, hermana, para que lo escuchen los hermanos de allá atrás. Hermanos también de Mazatlán. La educación es, entonces, un proceso interior en el que la vida misma, en desarrollo, enriquecido, guiado y perfeccionado a la luz de valores e ideales últimos, el bien, la justicia, el amor, etcétera. Su resultado deben ser personalidades vigorosas, creadoras, fructíferas, capaces de ampliar los horizontes, elevar los ideales y perfeccionar las normas de la vida humana, y no ser adocenados a quienes desde pequeños se les enseña a someterse y conformarse a las normas consagradas por la tradición y la opinión pública, aun cuando sean irracionales e injustas. La educación ya no puede ser una simple materia o asignatura, un tema teórico, un asunto abstracto, sino más bien un aspecto, situación, problema o tópico de la experiencia típica y actual del alumno. Se toma al alumno tal como es, en su mundo presente, en su situación real, y partiendo de allí se procura guiarlo a experiencias que estén de acuerdo con las finalidades y los ideales que se persiguen. El propósito de la educación es hacer que esta experiencia mejorada y profesionalizada sea consciente, personal, y no forzada por razones externas, tales como la simple disciplina o el miedo a la desaprobación social, y que llegue a verse habitual, de modo que el alumno entre en ellas de un modo natural y espontáneo.
Todos los materiales de enseñanza siguen teniendo un lugar importante como medios educativos, pero ya no construyen el centro del proceso educativo. El centro y a la vez la base es la vida misma del alumno. El papel del maestro, lejos de disminuir en importancia, se acrecienta en significación y responsabilidad. Ya no es un simple tomador de lecciones, ni señalador de tareas, ni capataz disciplinario, encargado de hacer trabajar a los alumnos bajo el peso de la autoridad o la amenaza del castigo, sino un guía, un consejero, un compañero de trabajo y de investigación, un amigo al servicio del alumno, en cuanto que le ayude de distintas maneras a reconstruir su experiencia y a vivir su vida de un modo más pleno y fructífero. Siendo así, la preocupación del alumno no será eludir al maestro o escapar de él, sino que por el contrario, buscará su compañía, su amistad y su ayuda. Los métodos que el maestro haya de emplear tienen que ser, entonces, mucho más amplios que el tradicional de exponer y tomar lecciones o señalar tareas. Está constituido por todas aquellas actividades adecuadas para estimular el desarrollo y la expresión de la personalidad. Esto le permite ser tan maestro cuando juega con sus alumnos o los conduce en una excursión, como cuando les da la clase. ¿Cómo podría lograr éxito en la educación limitándonos a dar lecciones acerca de la honradez y la justicia solamente? El papel del alumno es una nueva educación. Se toma activo y no simplemente de recepción de clases. El alumno ya no es nada más un tomador de notas y oyente de conferencias, sino un colaborador en la empresa y ampliar y perfeccionar su vida. Un elemento activo y positivo en su propia educación. Gracias, hermano. Como la vayan terminando, hermanos, pásenmelo para adelante. ¿Otra vez? Hermanos, queda de tarea, hermanos. No sé si ya compraron el libro de lectura y de hermano, de la página 3 a la 8, hermanos, que lo podamos hacer. Si están por iglesias, hermanos, si pueden hacer una presentación de esto, se los voy a agradecer en PowerPoint. Será de bendición para futuras clases, hermanos. Lo leen, lo resuelven, hacen un resumen y una presentación de PowerPoint, hermanos. Página 3 a la 8, hermanos. 3 a la 8, hermanos. Primero lo leemos, lo resolvemos y después nos reunimos en iglesia, los que vengamos de la misma iglesia, para hacer una presentación de PowerPoint, ¿sí? Y lo vamos a exponer, ¿sí, hermano? Sí, porque si no, no voy a saber de quién es, ¿verdad? Página 3 a la 8, hermanos. Qué importante, hermanos, aquí van a ver ustedes qué importante es ser en nuestras figuras mentales, hacer gráficos, hermano. Se llaman mapas conceptuales. Mapas conceptuales. Usted lo va a ver aquí, hermanos. Bueno. ¿Sí queda claro, hermanos? Hermanos de Mazatlán, ¿sí queda claro? Gracias, hermanos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Si pasan todos los exámenes a la primera banca y aquí los recojo, hermanos. Sí, por favor, hermano. Sí, hermano. Hermanos de Mazatlán, no sé si lo tengan, el libro de lectura y redacción y comunicación oral, ¿lo tendrán ustedes, hermanos? ¿Sí? Hay que resolver entonces, como les comentaba a los hermanos, y poder primero leerlo, resolverlo y posteriormente hacer una presentación en PowerPoint, hermanos, y lo vamos a exponer. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Hermano de Colin, vente, hermano.
Vamos a darle gracias a Dios y después un hermano que recita el Salmo 23 y lea recite los dos textos y el Salmo 23. Hermano de Coli, gracias, da gracias a Dios. Ahora sí, hermano. Paz de Dios, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos, todos de pie para despedirnos. Vamos a dar gracias al Señor por este día, por su misericordia, por las bendiciones que ha derramado en nuestras vidas, por el conocimiento que nos ha permitido adquirir para que podamos aplicarlo para la gloria de su nombre. Amén. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, mi Señor, en esta hora. Ciertamente, Señor, tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, mi Dios. Has derramado abundantemente de tu gracia, Señor, y de tu misericordia la vida de cada uno de mis hermanos. Has usado el día de hoy, Señor, la vida de tus siervos. Has permitido que tu conocimiento, Señor, el conocimiento que es necesario que adquiramos, mi Señor, en esta hora, hayamos podido recibirlo, mi Señor. Permítenos, pues, Padre, en esta hora, aplicarlo en nuestra vida diaria para la gloria de tu precioso nombre, mi Señor. Ayúdanos a caminar en integridad y en rectitud, Señor, en esta semana. Permítenos a cada uno de nosotros, Señor, llegar a nuestros hogares, Señor, a nuestros destinos en paz. Despídenos, mi Señor, pero guíanos, mi Señor, y que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, oh Dios Todopoderoso. Te damos gracias, mi Señor, en esta hora. Bendecimos y glorificamos, Señor, tu precioso nombre. Ayúdanos a seguir caminando y a crecer, mi Señor, en gracia, en sabiduría delante de tus ojos y delante de todos los hombres, mi Dios. Que podamos ser aptos, mi Señor, para el servicio, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre Todopoderoso. Gracias te damos, mi Señor, en esta hora, por la vida de mi hermano David González, tu siervo, Señor, la vida de mi hermano Aarón Cortés, mi Señor, tu siervo. Sigue bendiciéndole, Señor, sigue usándole, sigue dándole unción de lo alto, mi Señor, para que pueda ministrar a este pueblo conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Padre Todopoderoso. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, para recitar, para leer el Salmo número 23. Recitamos los textos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermano. Hermanos de Mazatlán, el hermano Alfredo me comentó que ya revisó sus tareas, pero que encontró ahí en una tarea que era la misma para 2 hermanos. Y habíamos revisado la semana pasada y sí había una tarea de un hermano que la subieron en el nombre de una hermana. Es la misma tarea. Entonces, no sé si fue ahí un error en el subir, pero decía el hermano pues que para que subieran la correcta. Hermanos, revisen
sus tareas, si la que subieron es correcta. Porque ahorita sí, no recuerdo el nombre del hermano. Si me gustan esperar un momentito, ahorita les digo. Porque sí me decía el hermano que estaba repetida la tarea. ¿Mandé? Ah, ¿y quién era? Ah, ok, para que ahí Edgar les ayudes a subir las tareas. ¿Qué pasó con la impresora? ¿Ya quedó bien? Ah, ok, para que les den trabajo a los hermanos. Sí, creo que es todo. Paz de Dios y saludos al hermano Tony. Bueno, a todos. Paz de Dios.